Comunicación en este momento con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, yo te agradezco mucho por este contacto y te consulto, ¿cómo ves el panorama en México? Obviamente va a seguir la misma línea política, tomando en cuenta que la señora Sheinbaum sigue la línea de López Obrador, pero el hecho de que una mujer asuma la presidencia puede significar algo. Hola César, hablamos de una victoria clara y contundente de, de Claudia Sheinbaum, que en este caso viene del partido, como bien mencionabas, de López Obrador, lo que habla de que habrá cierta continuidad en la manera de gobernar y sobre todo en las políticas públicas que se han venido desarrollando. Eso quiere decir que los desafíos que no pudo resolver López Obrador siguen sobre la mesa y probablemente no puedan ser resueltos como lo espera la población. O quizás, quién sabe, Claudia Sheinbaum se aleje un tanto de su predecesor y consiga resolver aquellos problemas que aquejan a la población. Estamos hablando sobre todo de la corrupción, la delincuencia y el tema migratorio. Son los tres problemas que han estado en el centro de la problemática de la sociedad mexicana en el último tiempo y también en el centro de la campaña. Pero lo que se espera en todo caso es la continuidad y sobre todo viene a ser un avance, ¿no?, para México el hecho de que se trate de la primera presidente mujer en su historia. En este caso sabíamos que iba a ser una mujer la primera presidente en estas elecciones porque las dos candidatas con mayores chances de ganar eran precisamente mujeres. Entonces, no es algo precisamente que no se haya esperado, pero sí es algo nuevo y que por supuesto es una señal para el resto del continente de que las mujeres también pueden ganar elecciones y no solamente entrar o llegar al poder de la manera que ha ocurrido en Bolivia, por ejemplo, siempre en gobiernos de transición. Entonces, por un lado tenemos esa señal al resto del continente y por otro lado tenemos ese hecho de la continuidad que se pueda dar en el manejo del Estado mexicano. Ahora, Guillermo, dentro del análisis que se hacía ayer, habían algunas personalidades que hablaban del tema de la violencia de género, que es básicamente en México parte de su cultura, decían algunos. ¿Cómo puede cambiar esto ya con una mujer en la cabeza del gobierno? A ver, el problema del machismo y de la cultura machista es transversal, está en todos los estratos y en todos los sectores de la sociedad, y no solo ocurre en México, ocurre en Bolivia, ocurre en Brasil, en Argentina, en Chile, es un problema y además diríamos a nivel mundial, pero nosotros tenemos ciertos aspectos culturales que sin duda refuerzan el machismo. Estoy hablando de nosotros, de América Latina. En este caso, en México, el hecho de que una presidente de una mujer asuma el cargo, sin duda es un progreso para las mujeres y tienen representación directa. Sin embargo, no basta con tener representación si esa representación no ejerce el cargo para hacer políticas públicas que vayan, eh, digamos, en contra de la violencia de género o a favor, en todo caso, de los derechos de la mujer. Es decir, es muy simple creer que ya están solucionados los problemas porque una presidente mujer asume el cargo. No, va mucho más allá. Una mujer en el cargo ahora tiene el poder de elaborar políticas públicas que resuelvan los problemas de las mujeres. Y si no lo hace, entonces habrá sido en vano que una presidenta sea mujer. Porque digamos, el feminismo en todo caso no es solamente representación política, sino tiene que ver con el contenido de las políticas que se hacen, que es una cuestión mucho más profunda. El tema de la violencia, fíjate que ayer se dieron dentro del proceso electoral varios episodios de violencia con muertes, etcétera, etcétera, en un país que está apuntado por el dominio en ciertos sectores de los cárteles de droga. Así es, la delincuencia es el problema más grande que tiene México y no es de recién, es un problema que de hace mucho tiempo que el presidente López Obrador intentó abordar con un enfoque diferente a sus predecesores, pero que terminó fracasando estrepitosamente. La política de abrazos en vez de balazos ha sido un error, el error más grande quizás de la política de López Obrador, que se ve reflejado en esta violencia política que se vivió en la última elección. Es ya la elección con mayor violencia de la historia de México. Si no me equivoco, hasta antes de la elección habían
34 personas, 34 candidatos que fueron asesinados por la delincuencia, por la criminalidad organizada. Entonces no es un número menor, la delincuencia ha crecido con esta política de López Obrador, y ahí está el desafío para Claudia Sheinbaum. En todo caso, ahora que va a asumir la presidencia, va a haber continuidad en este aspecto con respecto a las políticas que hizo López Obrador, o va a cambiar definitivamente el enfoque para poder resolver la vida de sus ciudadanos en materia de seguridad. En el tema internacional, ¿cómo se va a mover el tablero? Te pregunto esto con la nueva presidenta, pero además con un hecho que ha llamado la atención, y es la invitación a Evo Morales y a Alberto Fernández a que sean veedores del proceso. Obviamente lo de Evo Morales es muy cuestionado tomando en cuenta el antecedente del 2019. Más allá del antecedente de Evo Morales, que sin duda es una sinvergüenzura, podríamos llamarlo, que un presidente acusado de fraude comprobado, de hecho, por la Organización de Estados Americanos, haga parte como veedor electoral de una elección tan importante como un país como México, que es el más grande de todos los países hispanohablantes. Ahora bien, eso responde a una cuestión ideológica, a una cuestión de apego político que tienen con el movimiento del Grupo de Puebla, del socialismo del siglo XXI. AMLO, es decir, López Obrador, tuvo un acercamiento directo y hace parte de este grupo, entonces no es nada nuevo. Yo más bien diría que donde más se va a notar la continuidad va a ser precisamente en la cuestión de las políticas exteriores, porque no cambia absolutamente nada, los aliados son los mismos, y lo mismo ocurre con el tema de Alberto Fernández, que desde mi punto de vista es poco ético que expresidente de un país haga parte como veedor internacional, sobre todo si tiene afinidad ideológica con alguno de los candidatos, y en este caso no solamente con la candidata a presidente, sino con el presidente que estaba ejerciendo el poder. Entonces, para mí, hay un conflicto ético entre los intereses, ¿no? Lo que en la economía llamaríamos que hay una colusión de intereses. Lo mismo ocurre en la política, por eso creo que es antiético, más allá de lo que pueda decir el derecho al respecto. Te hago una consulta, Guillermo. Buen día. Relacionada a un tema, hablamos de la violencia hace un momento. Vos señalabas la cantidad de candidatos asesinados por la delincuencia. No se puede uno sustraer de una realidad latente, o por lo menos lo que las investigaciones han venido arrojando, y es este vínculo tan directo de la izquierda internacional con el narcotráfico. Este elemento surge desde la conformación del Foro de San Pablo, cuando el ente recaudador o de finanzas, en la nómina que sale del Foro de San Pablo allá por el 90, tenía como en la cartera de plata, tesorería, no me acuerdo qué se llamaba, tenía en la cartera de plata al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que en el transcurso del tiempo se terminó transformando en el cártel de droga más violento del continente. Es decir, la ideología política terminó de lado y el negocio del narcotráfico terminó siendo sustento para la ideología política. Nosotros tenemos en Bolivia hoy un montón de conflictos generados o degenerados desde los tentáculos del narcotráfico metidos y operando dentro de algunas instancias de gobierno. 4 o 3 encargados policiales en el gobierno de Evo Morales del control antidroga en Bolivia están presos. Hoy tenemos un tema muy complejo con el sitio donde el amigo de AMLO vive, que es el Chapare, con una permanente destrucción de factorías de droga encaradas por el gobierno, paradójicamente, de Arce, en relación al narcotráfico. Y tenemos a AMLO que dice abracémonos y no combatamos, abrazos no balazos, ¿no? En otras palabras, y termina esto con la estela de violencia que hemos observado. Lo de Ecuador marca también que la izquierda termina en estos vínculos. Jamás antes hubo lo que hoy hay en Rosario en el caso de la Argentina y el narcotráfico. Jamás, nunca en la Argentina. Y así sucesivamente. Y hemos observado que las presidentas mujeres
terminaron degenerando en mayores niveles de corrupción en la izquierda, digo. Dilma en Brasil, Cristina Fernández en la Argentina y hoy esta nueva presidente en México. Pero ¿por qué hago este contexto? Para generarte la pregunta. ¿Cuánta relación de AMLO con el narcotráfico, entendiendo que los carteles, juntamente con algunos colombianos, más grandes del continente, están precisamente en suelo mexicano? A ver, la relación de AMLO, Gary, te saludo, es con el narcotráfico, es bastante grande. De hecho, la Deutsche Welle, que es un medio estatal alemán, recién sacó unos papeles donde confirmaban vínculos directos y de financiamiento a la campaña de AMLO en su momento por narcotraficantes mexicanos. Entonces, eso te marca una pauta que, por supuesto, el presidente AMLO lo negó rotundamente y México como Estado, pero no estamos hablando siquiera de un medio de prensa privado con intereses oscuros, no, un medio de prensa estatal alemán fue el que descubrió esos vínculos. Entonces, es claro y evidente, y lo sabemos nosotros también en Bolivia, que el narcotráfico está apoyando a esta izquierda del continente americano que se ha formado a partir del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, pero que viene de mucho antes. Como bien mencionaba, el tema de la guerrilla en Colombia, estos son los inicios del narcotráfico y sobre todo de su involucramiento en la política. Ahora, vamos al tema de Bolivia y al tema de la violencia, como lo mencionabas. Me parece que en este caso tenemos una constelación un tanto diferente, ¿no? Porque en Bolivia ya no es el presidente el que tiene los vínculos con el narcotráfico, sino el principal opositor en este momento. Entonces, podemos ver, si es que llegamos a ver un tipo de violencia política, va a ser completamente un fenómeno distinto al que tenemos en México. Y ahora también mencionaba el hecho de una mujer en el poder y cómo se ha visto esa degeneración de la corrupción eh, cuando están las mujeres en el poder. Y déjame observar esto. Yo creo personalmente que no necesariamente las mujeres hayan sido más corruptas, sino que en sus gobiernos se desató la corrupción que venía detrás y que venía de años. Por ejemplo, en el caso de Dilma Rousseff en Brasil, la corrupción que se mostró fue un mecanismo que venía desde dos legislaciones anteriores con Lula y con un montón de otras personas involucradas, pero precisamente salen a la luz cuando se siente esa debilidad, digamos, en el poder y esa debilidad que a veces se toma de forma machista también frente a las mujeres. Lo mismo, no voy a decir, digamos, que no eran corruptas, no estoy diciendo para nada eso está comprobado y lo ha marcado la ley, lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, pero ella no empezó la corrupción, venía desde muy atrás y eso es lo que ocurre en esa percepción de que las mujeres tienen una debilidad para gobernar. En este caso, lo que nos dice esto, más allá de todas las connotaciones de machismo, no machismo, es que una mujer en la presidencia tiene un desafío extra para poder gobernar de forma exitosa y no terminar saliendo por la ventana, por así decirlo. Ocurrió también en nuestro país con Yanine Áñez, será no de la izquierda, pero desde la derecha tuvo tantos errores con temas de corrupción, tantos delitos que se cometieron. Y no es que Evo Morales antes no haya sido infinitamente más corrupto que ella, pero fíjate que en el discurso terminó siendo la mayor corrupta de la historia de Bolivia cuando Bolivia es un país históricamente corrupto. Entonces, quería hacer solamente esa puntualización. Guillermo, yo te agradezco mucho por este tiempo. Muchas gracias, César, Gary, un saludo.